Vamos a hablar de lo que es el síndrome bronquiolítico y lo que es la bronquitis obstructiva recidivante. Como primera medida vamos a hacer como una diferenciación, primero y principal, hasta dónde llega la vía respiratoria alta y después la vía respiratoria baja. Ustedes saben, cuando uno habla de infecciones respiratorias o afección de la vía respiratoria, uno las divide en altas y bajas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué incluyen las infecciones o las afectaciones de la vía respiratoria alta? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite anatómico? De decir, bueno, esto es infección respiratoria alta y esto es infección respiratoria baja. ¿Puede ser la epiglotis? No. La tráquea. No. La laringe. Cartílago, ¿sería el cartílago cricoides, profesor? No. Estamos complicados. Todo lo que está, ¿saben lo que es la carina? ¿Qué es la carina? La bifurcación. Muy bien. Entonces, hasta la carina es el límite anatómico. Para arriba, infección de la vía respiratoria alta. Carina para abajo son las infecciones respiratorias agudas bajas o todo lo que sea bajo. ¿Estamos? Bien. Entonces nosotros hoy vamos a hablar de afección de la vía respiratoria baja porque vamos a hablar de bronquiolitis y bronquitis obstructiva recidivante, que son manifestaciones clínicamente, bueno, después lo debería ver, pero clínicamente se manifiestan por la tos y por la agitación en un lactante, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es la bronquiolitis o el síndrome bronquiolítico, mejor dicho? ¿Qué entienden por síndrome bronquiolítico? ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Muy bien. Entonces, el síndrome bronquiolítico es un conjunto de signos y síntomas que tienen por característica ¿qué? La tos y la dificultad respiratoria, principalmente. Muy bien. Sería el síndrome bronquiolítico es el primer episodio de broncoobstrucción en un lactante. ¿Sí? Entonces, puede ser que pueden leer en alguna bibliografía que es el primer o segundo episodio también dentro de los menores de 2 años de vida. Sí. Menores de 2 años. Pero ahora estamos hablando del síndrome bronquiolítico. El síndrome bronquiolítico es el conjunto de signos y síntomas que se caracterizan fundamentalmente por la broncoobstrucción. Entonces, causa más frecuente de síndrome bronquiolítico, bronquiolitis y enfermedad. Una cosa es el síndrome bronquiolítico y otra cosa es la bronquiolitis y enfermedad. ¿Estamos? Porque hay otras causas, a lo mejor no infecciosas, que pueden manifestarse con un broncoespasmo en un lactante. Entonces son las mismas que probablemente hagan que ese lactante tenga bronquitis obstructiva recidivante, o sea, episodios de BOR a repetición. Entonces, la diferencia entre síndrome bronquiolítico y BOR es el número de veces que sucede, la recidivancia. ¿Está? Pero clínicamente se manifiestan los dos por broncoespasmo. ¿Y cómo se manifiesta el broncoespasmo? Vamos a ver un poco de semiología. ¿Cómo se manifiesta un broncoespasmo? Concretaciones de sibilancias en la auscultación. También el niño puede tener dificultad respiratoria, tirajes intercostal y subcostal, aleteo nasal, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento
aumento de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Para la vida, semiología. Primero miramos, después palpamos, después percutimos y después auscultamos. ¿Sí? Acuérdense siempre, así se revisa un paciente. Uno primero lo inspecciona, o sea, le inspecciona el broncoespasmo que tiene lo que dijo Pedro. El tiraje, el aleteo, el uso de los músculos accesorios, porque si ustedes piensan, el broncoespasmo, el músculo bronquial es el músculo liso. Entonces, ante una agresión, ya sea viral o química, por ejemplo, porque el paciente se broncoaspira y entonces se microaspira leche o contenido gástrico o lo que fuera, ese músculo liso, ¿qué hace? Se espasmodiza, se cierra, Eso es el broncoespasmo. Y además la mucosa que recubre ese músculo liso también se ve agredida y hay producción de moco. Entonces, en un broncoespasmo o en un síndrome bronquiolítico o en un BOR, tenemos el músculo cerrado y de encima tapado por lleno de moco que se estimularon las glándulas y se produce mayor cantidad de moco. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire entra, pero no puede salir con tanta facilidad. La característica clínica del broncoespasmo es que la relación inspiración-expiración está invertida. Normalmente la inspiración es a la inspiración 2:1 más o menos, los tiempos, ¿no? Yo inspiro y expiro. Inspiro y expiro. Eso es lo normal. En el broncoespasmo se alteran los tiempos y como le cuesta salir el aire, la expiración está prolongada. Entonces ustedes van a ver un niño que hace, o un lactante que hace, y trata de expirar, sacar ese aire. Entonces, para sacar ese aire en ese músculo tan cerrado y lleno de secreción, tiene que utilizar músculos accesorios. Y entonces, al utilizar los músculos accesorios, ahí donde ustedes ven el tiraje subcostal e intercostal. ¿Sí? Cuando uno lo va a palpar, ese tórax está lleno de aire. Entonces hay aumento del diámetro anteroposterior porque el tórax se llenó de aire y no lo puede sacar. Entonces por ahí palpan y las bases pulmonares están más abajo. Y a la percusión, al haber mayor cantidad de aire atrapamiento aéreo, ¿cómo la van a escuchar? ¿Cómo va a ser la percusión? Hipersonora. Hipersonora, porque normalmente el tórax es sonora. Entonces esto va a ser hipersonora. Y a la auscultación, ahí sí van a encontrar entonces la expiración prolongada, van a escuchar las sibilancias, que a veces está tan cerrado que pueden ser tanto inspiratorias como expiratorias, van a escuchar los rales, que es por la presencia de moco, Entonces ahí escuchan todo lo demás. Esa sería la semiología de un broncoespasmo. ¿Está? La causa o el primer o segundo episodio en la vida de un niño con broncoespasmo, la causa más frecuente, no quiere decir que sea la única, es una enfermedad viral que se llama bronquiolitis. ¿Está claro? La bronquiolitis es producida en el 90% de los casos por un virus que se llama virus sincicial respiratorio. Lástima no tener pizarrón, pero entienden, salimos del síndrome bronquiolítico. ¿Causa más frecuente? Bronquiolitis de enfermedad. Etiología más frecuente de la bronquiolitis, virus sincicial respiratorio. Una bronquiolitis puede ser ocasionada por otros virus, por supuesto. Puede ser ocasionada por un virus que se llama influenza, por un virus que se llama parainfluenza, por un rinovirus. Pero el 90% de las veces, cuando uno hace un panel viral, cultiva esa secreción del moco nasal, la manda al bioquímico, al bacteriólogo, te dice, che, acá tiene un sincicial. De 10, 9 son por sincicial. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien.
Vamos a BOR, o a síndrome bronquial obstructivo recidivante. Un niño que ante alguna situación, ya sea infecciosa o no infecciosa, se manifiesta clínicamente por tos y agitación, y uno lo escucha y dice, ah, tiene un broncoespasmo, porque usa los músculos accesorios, encuentra la expiración prolongada, le encuentra los RAL, le encuentra la sibilancia. Y lo hace frecuentemente, muchas veces en un año. Eso se llama BOR, bronquitis obstructiva recidivante. Causas de BOR. Ahí empiezan a jugar algunas causas que no son infecciosas. Si yo pienso las infecciosas, ¿cuáles pueden ser? A ver, vamos con las infecciosas, que no tenemos que dejarlas de pensar en pediatría. Y las bronquiolitis, Bien, muy bien, neumonía, muy bien. O sea, infecciones por gérmenes comunes, ya sea por gérmenes o por viriosis comunes, que hacen que en un chico que sea hiperreactivo reaccione exageradamente y genere una bronquitis obstructiva recidivante. Y después hay una con nombre y apellido, con nombre propio. Que en pediatría se caracteriza por hacer broncoespasmo a repetición, que la tienen que pensar. Acá en Argentina. ¿No? En Argentina un montón, sobre todo en las comunidades tobas, por ejemplo. La tuberculosis. Sí, la tuberculosis, por favor, piénsenla porque hay un montón. Y no esperen encontrar la caverna y al chico caquéctico que transpira de noche. Porque la tuberculosis primaria, que es la que se da en pediatría, y sobre todo en los lactantes, no tiene caverna. ¿Cómo se caracteriza la tuberculosis? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el complejo de Ghon? El foco primario de consolidación en el pulmón. No, la consolidación pulmonar es otra cosa. Sí, el foco primario, pero ¿cómo se caracteriza? ¿Qué es el complejo de Ghon? ¿Un qué? Un ganglio. La información de los Eso, la afectación del ganglio. Entonces ese ganglio que actualmente está en el hilio pulmonar, lo que hace es comprimir el bronquio, y al comprimir el bronquio clínicamente se manifiesta por tos irritativa y broncoespasmo. ¿Sí? Las tutorías, yo voy a aclarar una cosa por las dudas. Estas no son clases magistrales, o sea, yo no vengo a dar una clase, mira, doctora Lucía, vamos a dar en una tutoría de BOR y bronquiolitis la clase magistral de bronquiolitis, la clase magistral. Damos los lineamientos como para que ustedes tengan todo. Imagínense, por ejemplo, si en la tutoría del niño normal uno va a dar una clase magistral de cómo preparar las leches, va a dar la clase magistral del desarrollo psicomotriz, va a dar la clase magistral de alimentación, y nos lleva 4 años la pediatría, o sea, hacemos la residencia, tendríamos que hacerlo diariamente. Uno en las tutorías de alineamiento, más o menos, dónde tienen que ir a leer, qué tienen que leer, de dónde leer. ¿Estamos? Y aclaramos a lo mejor las dudas más frecuentes. O sea, yo en esta tutoría no puedo dejar pasar que en la causa de BOR ustedes tienen que conocer que la tuberculosis es una de las causas. Ahora, después tienen que ir a leer tuberculosis primaria ustedes en la casa, porque si yo tengo que dar una clase de tuberculosis me lleva 2 días. Estamos 2 tutorías a dar tuberculosis. Entonces, explico más o menos la fisiopatología que es el complejo de Ghon, pero quiero aclarar eso porque a lo mejor piensan que las tutorías son incompletas y faltan cosas. No deberíamos estar 4 años haciendo pediatría exclusivamente. ¿Sí? Uno después está en los seminarios, a lo mejor que de algún tema más en particular va al seminario. Bueno, dicho esto, vamos a seguir. Entonces, con respecto a la tutoría, a las infecciones, entonces, como dijo Julián, están las infecciones a gérmenes comunes, a virosis comunes, que en un niño que tiene ya
genéticamente viene como marcado para responder exageradamente, hacen broncoespasmos. Y después no dejen de pensar en la tuberculosis. Vamos a causas no infecciosas que generan broncoespasmos a repetición y que uno las tiene que pensar en un lactante. ¿El hábito de fumar materno? Ajá, puede causar irritación, muy bien, de la vía respiratoria, bien. Episodios de asma. Claro, eso vendría a ser un paciente asmático que está predispuesto genéticamente, sí, que se caracteriza ante una agresión viral, ante una agresión del hábito de fumar, ante el cambio de clima, el polen, los ácaros, responde el niño con irritación de la vía aérea, se broncoespasmodias, se responde exagerado. El asmático no es otra cosa más que una persona que responde exageradamente, eso es la alergia. Desencadenar una cascada de la inflamación más exagerada que en un paciente normal. El doctor Vila, que es un neumonólogo pediátrico, siempre a las mamás les explica esto. Hay que matar una cucaracha. Un paciente normal, ¿qué hace? La pisa a la cucaracha y la mata. No rompe nada alrededor. El asmático, para librarse de esa cucaracha, que agarra el escritorio, la computadora y la arroja con todo. Entonces, la mata la cucaracha, la mata, pero también rompe todo alrededor. Así es más o menos como funcionan las alergias. Estamos ante una agresión, ya sea por el humo del cigarrillo, por el polen, por los ácaros, por una virosis. Una persona normal inflama un poco los bronquios, genera un poco de moco y se terminó. El asmático es todo exagerado. Entonces tiene moco 3 veces más, broncoespasmo 4 veces más, rompe todo, estamos en la cascada de la inflamación exagerada. ¿Sí? Bien. ¿Qué más, entonces? Las agresiones externas. Quísticas. La fibrosis quística, no hay que dejar de pensarla, muy bien. Entonces, ¿en quién pensaría yo, por ejemplo, que puede tener una fibrosis quística? En un paciente que tiene broncoespasmo a repetición o que tiene muchas secreciones y además, ¿qué? Aparenta muy enfermo, tiene, por ejemplo, palidez, la incapacidad ventilatoria con todo el exacerbado, digamos, aumento de la frecuencia respiratoria, cardíaca, le cuesta respirar. ¿Qué más? Además, con las alteraciones digestivas, como el exceso Fundamentalmente de es un niño transpiración. desnutrido. Es un niño desnutrido. Una situación donde aparte de la parte respiratoria tiene una mala absorción. Entonces yo tengo un niño desnutrido que hace broncoespasmo a repetición, que no crece, que tiene muchas secreciones y esas secreciones sobreinfectan y que siempre parece enfermo, tengo que pensar en una fibrosis quística. ¿Cómo es el diagnóstico de fibrosis quística? ¿Cómo va el diagnóstico? Fibrosis quística, enfermedad fibroquística del páncreas, una enfermedad netamente que se estudia en pediatría, así que léanla. En esta tutoría uno la menciona y después en quinto año la vuelve a mencionar cuando estudian los síndromes malabsortivos, pero después no la estudian nunca más. Entonces, ¿se puede sospechar desde el nacimiento? Sí, y aparte está el examen que se le hace, la pesquisa neonatal, que también Muy está bien. para buscar ¿Y qué le fibrosis. pedimos ahí? ¿Cuál es el marcador de fibrosis de todo eso del screening? La enfermedad, para pedir enfermedad, el fibrinógeno. El fibrinógeno inmunoreactivo es el que sirve para diagnosticar o pensar en una fibrosis quística. ¿Sí? Y también clínicamente un lactante, un recién nacido con un hilio meconial que tiene aumento de las secreciones mucho más espesas que la del fibroquístico y demora en hacer caca, uno lo tiene que sospechar. Y el diagnóstico definitivo de la fibrosis quística es con un examen que se llama test de Tudor.
Bueno, sigamos. Fibrosis quística, asma, infecciones respiratorias, agresiones externas. ¿Qué otra causa de BOR? ¿Qué otra causa? ¿Qué es frecuente? Lo hablamos en la tutoría anterior. Broncoaspiración en contenido gástrico. ¿En qué caso? ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Por qué se broncoaspira o se microaspira en los niños? ¿Qué tiene? Reflujo Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos reflujo gastroesofágico fisiológico cuando no pasaba nada? Enfermedad por reflujo patológico cuando daba la irritabilidad, la anemia, daba los broncoespasmos por repetición porque se microaspiraban. Entonces la enfermedad por reflujo gastrointestinal. Se microaspiran permanentemente, hay irritación permanente de la mucosa, responde como se cierra y genera moco, broncoespasmo. ¿Qué otra causa? Fíjense, todas las causas, por eso el BOR es bronquitis obstructiva recidivante. Cuando uno habla de BOR es un niño que todavía no podemos llegar a la causa, hace broncoespasmo a repetición y no sabemos por qué. A ver, vamos a estudiarlo a este pibe, entonces tenemos que pensar todo esto. ¿Será un tuberculoso? ¿Será un florito? ¿Será un hiperreactivo? ¿Será que reacciona exageradamente contra agresiones externas, ya sea tanto virales, infecciosas, bacterianas, el humo del cigarrillo, vive al lado de una fábrica? ¿Tendrá una enfermedad por reflujo? Me faltan cosas todavía. ¿Qué otra cosa tengo que pensar? Otra causa de BOR. No sé si sería común, pero podría pensar en medicamentos. Es raro, porque un recién nacido, estamos hablando de un lactante, ¿no es cierto? Bien. Los Algo más alérgenos frecuente. como ácaros y todo eso entraban recién en lo que dijo. Sí, muy bien, las agresiones externas. Falta de otro sistema o aparato. Cardiopatías. Muy bien, ¿quién dijo? Yo. Diana. Bien, cardiopatías, muy bien. Entonces, el otro gran grupo que puede generar broncoespasmo a repetición son las cardiopatías congénitas, fundamentalmente las que tienen hiperflujo pulmonar y que tienen hipertensión pulmonar. Entonces, un niño que tiene un soplo, ¿me entienden? Porque después, esto es, ¿para qué tengo que tener yo esto en mente? Para poder estudiar un paciente que tiene bronquitis obstructiva de repetición, recidivante. Porque yo no voy a sacar el perdigón, la escopeta y le tiene el perdigón y le voy a pedir todo. Porque si no, después el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, yo a un niño eutrófico, que crece bien, que tiene un screening neonatal normal, que sus deposiciones son normales, que en general hace los broncoespasmos sin infección concomitante, no le voy a pedir un test del sudor. Y a un niño que vive en el centro, que no tiene antecedentes familiares de tuberculosis, que no es de una comunidad toba, que yo lo veo que está bien nutrido, no le voy a pedir una mantú o un PPD y una placa de tórax y un lavado gástrico para ver si llego al diagnóstico de tuberculosis, ¿entienden? Porque no a todo el mundo hay que pedirle todo. Si no, gastamos mucha plata, no entendemos lo que buscamos, no entendemos lo que encontramos. Entonces, si yo tengo un niño que no crece, que transpira mucho cuando toma la teta, que le escucho un soplo, que todos sus episodios de broncoespasmo son afebriles, le pido un ecocardiograma para descartar que no tenga una hipertensión pulmonar, que es lo que le está generando el broncoespasmo. Entonces, para eso sirve pensar. Y después ustedes en su casita, tranquilo, van a leer cada una de las cosas, porque esto es la orientación, la tutoría.
Imagínense si yo ahora tengo que hablar de tuberculosis, tengo que hablar de fibrosis quística, tengo que hablar de todas las cardiopatías congénitas. No terminamos ni para el 2028. ¿Está? Bien. Eso es como para pensar en la etiología. Ahora vamos a hacer la parte práctica. Yo estoy en la guardia, me llega un lactante, lo veo y la madre te dice, yo lo traigo, doctora, porque está con tos y agitado. Realmente lo miro, está con el tiraje, respira muchas veces por minuto, usa músculos accesorios, lo encuentra el chico que tose, esa tos espasmódica. Eso es la tos del broncoespasmo. No esperen esas toses catarrales. El broncoespasmo trata de sacarse el aire. Lo veo que aumentó el diámetro entero posterior, qué sé yo. Tengo que ver qué hago. ¿Cuál es el tratamiento que voy a hacer? Y para eso ahora va a hablar la doctora Lucía, que los dejo con la doctora Lucía, así yo descanso un poquito. A ver si conocen algún parámetro clínico para poder determinar si ese niño está leve, moderado o grave, que eso nos va a ayudar un poco a ver si lo internamos, si le hacemos algún tratamiento y lo podemos mandar a la casa. ¿Conocen algún score o algún puntaje que nos pueda dar de la parte clínica la gravedad del caso? No, está tal. Muy bien, el score de tal. ¿Saben lo que es, más o menos? Se mide frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancia y el uso de músculos accesorios. Y cada uno tiene un puntaje y se va del 0 al... ¿Cómo? Que cada uno tiene un puntaje y se van sumando del 0 al 3 cada tipo de puntaje, Muy bien. cada parámetro. Entonces eso, según el puntaje de tal que nos va a dar, podemos hacer determinadas cosas o no. ¿Saben más o menos cuándo es moderado, cuándo es leve o severo, que sí o sí lo tenemos que internar? Sí, es leve cuando tiene 4. Camila, menos de 4 es leve. Sí, de 5 a 8 es moderado y más de 9 es grave. Muy bien. Entonces yo recibo al paciente en la guardia con dificultad respiratoria y con un puntaje de tal de 7, por ejemplo, que nos dio después de que tomamos la frecuencia cardíaca, después de que tomamos la frecuencia respiratoria, después que le pusimos el estetoscopio y escuchamos a ver si las sibilancias están al final de la expiración o en ambos tiempos respiratorios o directamente son audibles sin estetoscopio. Y después de que vimos si tenían tiraje generalizado, que yo con los chicos que estuve el otro día en la práctica más o menos les estuve mostrando lo que es el tiraje subcostal, el intercostal, porque por suerte todavía algunos cuadros de bronquiolitis y broncoespasmo hay, a pesar de que no es tanto la fecha, porque generalmente, como lo decía antes Florencia, las bronquiolitis son más estacionales, son del invierno, porque es cuando más propagación de virus sincicial respiratorio hay. Pero bueno, todavía hay y más o menos lo vimos. Después de que calculamos ese tal, ¿qué hacemos? Que acá podemos discutir un poco o no. Y a partir de saber si tenéis el caso leve, por ejemplo, moderado y grave, va a tener diferentes formas de actuar. Principalmente es para ver, digamos, si le haces nebulización, PAF, si lo dejas ingresado o lo mandas a la casa. Muy bien. Si es leve, ¿qué le decimos a la mamá? Si es leve, puede ser que se le haga 2 PAF en ese momento, se espera a ver cómo evoluciona y si evoluciona favorablemente se lo manda a la casa y a control en 24 y 48 horas. Sí, lo que sí últimamente, eso, o sea, era antes. Generalmente acuérdense que a la bronquiolitis, como no está participando en teoría el músculo liso en esta patogenia, lo que hay es mucha secreción, hay necrosis, hay edema del epitelio bronquial, pero no se encuentra la participación del músculo liso todavía. Y en los niños tan pequeños se cree que no hay receptores para los beta-adrenérgicos. Hay muchas escuelas y actualmente no se hace salbutamol. ¿Ok? El salbutamol era el broncodilatador que antes cualquier bebé que venía se le hacían 2 PAF de salbutamol cada 20 minutos y eso es lo que se llamaba una serie broncodilatadora. ¿Sí? Entonces vos le hacías esa serie y veías cómo respondía al salbutamol, cómo ese chico responde a ese beta-adrenérgico.
como en esta cuestión del manejo de la bronquiolitis que actualmente se está discutiendo, hay mucha gente que no hace salbutamol, ¿sí? Salvo que el paciente esté grave, en donde vos digas, bueno, este chico puede ser una bronquiolitis que sea uno de los 3 pacientes que después ya queda un reactante, o sea, un recidivante, un BOR. Entonces, en ese caso, podría llegar a responder al salbutamol, ¿sí? Pero acuérdense que es muy discutido hoy en día el uso del salbutamol. Igualmente se sigue haciendo en casi todas las guardias, vos le hacés la serie, que es lo que hablaba antes Valeria. Se hace un puff, o sea, generalmente se hace ahora con aerosoles, ya casi que las nebulizaciones no se usan más en ningún lado, pero se hace 2 puffs cada 20 minutos y se vuelve a evaluar ese paciente, ¿sí? Generalmente el tratamiento de la bronquiolitis, ¿alguien leyó algo de lo que se hace? Yo había leído que lo más efectivo al momento era la oxigenoterapia. Ajá. ¿Y qué otra cosa? La oxigenoterapia, ¿y qué otra cosa se puede hacer? Hidratación, antitérmicos, Muy bien. Kinesioterapia. Muy bien. En caso más grave sería metilprednisona. ¿Cómo? Prednisona. No, corticoides en las bronquiolitis está discutido también. Corticoides generalmente no se usan en el primer episodio, ya salvo que sea un BOR, que ahí sí que uno esté sospechando que la reactividad bronquial sea causa de esa inflamación, y ahí uno piensa que, bueno, todo este edema, toda esta destrucción que hay a nivel epitelial se puede, y esa inflamación que hay, se puede disminuir con los corticoides, pero en la bronquiolitis no. Lo que hay que asegurarse de este bebé, de este lactante que tiene esta dificultad respiratoria, es como hablaba un poco Julián, el tema de la hidratación, de que se pueda alimentar. Generalmente cuando están tan taquipnéicos, tan taquicárdicos, con tantas secreciones, tanto en la vía aérea superior como en la inferior, lo que más se le imposibilita es la alimentación. Entonces uno hay que tratar de alimentarlo, tranquilo, si uno no puede asegurarse la vía oral, se le coloca una sonda nasogástrica y se le pasa leche despacio por la sonda nasogástrica, y si no, se le pone una vía y se lo alimenta por una HP un tiempo hasta que calme, ¿sí? Pero en muchas cosas más que la kinesio, la hidratación y el oxigenoterapia no hay en la bronquiolitis. Hay que dejar que el bebé pase lo mejor, o sea, calmado, alimentarlo, porque a veces están muertos de hambre y eso es lo que hace llorar más y se agitan más y es un círculo que no termina. Y la hidratación es importante para el tema de las secreciones, que puedan ser más fluidas y puedan ser mejor manejadas por ese lactante. Entonces, para eso sirve el escordetal, ¿no es cierto? Entonces, yo un escordetal, hoy me fui, de 4 o menos, yo lo voy a mandar a la casa le voy a decir que se hidrate mucho, que se haga mucha kinesioterapia, que lo ponga semisentado, que a lo mejor la alimentación sea más fraccionada para que no tome de golpe una cantidad que haga que aumenta más la presión intraabdominal y vomite ese paciente. Con un escordetal de 9 o más, yo en ese paciente no me va a generar ninguna duda. Ese chico no puede comer porque está con una frecuencia respiratoria súper aumentada, utiliza músculos accesorios, está hipoxémico. Entonces va a necesitar internarse, va a necesitar oxígeno, una hidratación parenteral y kinesioterapia y posición semisentada. Lo mismo que le hago en la casa, pero le pongo un suero y le pongo el oxígeno. Y los intermedios, lo que le hago la serie de broncodilatadores, a ver si responde o no a ese broncodilatador. Entonces, si responde, lo puedo mandar a la casa con broncodilatador. Si no responde, lo voy a tener que internar. ¿Estamos? Si es una bronquiolitis, está discutido, como decía la doctora, el uso de del broncodilatador, de salbutamol. Ahora, si ese chico ya es un BOR, o sea, su tercer, cuarto episodio, entonces yo lo interno y le pongo el broncodilatador, y puede ser que también utilice corticoides en el marco de pensar que sea un hiperreactivo bronquial o que después termine siendo un asmático, un atópico, ¿sí? Bien. Y después hay que pensar, después los otros tratamientos tendrían que ver con todas las otras causas que dijimos. Si es un fibroquístico, le tendrá que hacer mucha kinesiología respiratoria porque las secreciones son espesas, no salen, se sobreinfectan. Si es una enfermedad por reflujo, le haré la posición semisentada, la dieta fraccionada.
Si es una cardiopatía congénita, le trataré la cardiopatía, si es quirúrgica o no quirúrgica, disminuiré la presión pulmonar. Si es una tuberculosis, le haré las 4 drogas, porque recuerden que las tuberculosis en los lactantes siempre son graves, entonces se tratan con 4 drogas. Si es una neumonía, aparte del tratamiento sintomático y el tratamiento de sostén, le daré el antibiótico que corresponde. ¿Está claro? Dudas. ¿Le pido exámenes complementarios a las bronquiolitis, a las bronquitis obstructivas recidivantes? Y puede ser un laboratorio nomás, porque en la radiografía no vemos muchos cambios. Sí vemos muchos cambios en la radiografía. Sí vemos, no en las ayuda bronquitis, mucho. ¿no? Claro, en las bronquiolitis o en las bronquitis dije yo que hay que atrapamiento aéreo. Entonces, ¿cómo vamos a ver la placa? Hiperinsuflada. Radiolúcida. Hiperinsuflada, radiolúcida, costillas horizontalizadas. ¿Sí? Puede haber pequeñas herniaciones de tanto aire que hay. Si uno mira el perfil, aumento del diámetro anteroposterior. Y después, como todo, los exámenes complementarios son orientados hacia la patología que yo estoy pensando que es la que causa el BOR. Entonces, ecocardiograma a todos, no. Al que pienso que puede tener un BOR. Del sudor, al que pienso que puede tener una enfermedad fibroquística. Mantú, al que pienso que puede tener una tuberculosis. pHimetría o endoscopía gastrointestinal, digestiva, a lo mejor al que pienso que tiene una enfermedad por reflujo. Pero a todos de inicio, como yo no sé qué tiene y estoy en una guardia, para una guardia una placa de tórax no está mal y un hemograma con reactante de fase aguda y a veces si no tenemos oxímetro de pulso, un estado ácido-base arterial, no me sirve el estado ácido-base venoso, porque yo lo que quiero ver es gases en sangre, no la parte metabólica, me sirve y me orienta. ¿Está claro? Sí. Muy bien. A ver, voy a ir un ratito al curso, a ver qué pusimos, si nos olvidamos de algo. Ahí tienen, fíjense, que en el campus pusimos unos power de asma, de bronquiolitis, unos PDF de internación abreviada y pusimos de fibrosis quística compartimos unos artículos. ¿Estamos? Y vamos a ir a los casos del cuaderno del alumno, que hay 3 casos clínicos que los vamos a hacer antes de pasar a neumonía. ¿Estamos? ¿Les leo? Vayan anotando. Les voy a leer el caso clínico 1. La doctora María Cristina Belmondo está atendiendo en el centro de salud, sito en cercanía de la avenida Circunvalación. En horas de la tarde es traída a la consulta Celeste García, que tiene 5 meses de edad, por su mamá Sonia y su abuela paterna Dorita. El motivo de consulta es que hace 24 horas Celeste presenta picos febriles de 38 grados y agitación. Además, comenta la abuela, quien está a su cuidado, que en horas de la mañana la bebé vomitó mayor número de veces que lo habitual. La mamá refiere haber consultado en 2 oportunidades anteriores por agitación pero sin temperatura y que le habían indicado unas nebulizaciones con 3 gotas de una medicación que no recuerda el nombre, a la que había respondido favorablemente. También comenta que ella, de niña, padecía en los inviernos episodios similares a los de Celeste. Además de los vómitos alimenticios, que por cierto habían disminuido en el último mes con solo posición semisentada en el decúbito, la beba no presentó otro tipo de enfermedad hasta la fecha. Como antecedentes personales, es la primera hija de un matrimonio de Sonia y Jorge. El embarazo fue controlado en la maternidad y nació a las 36 semanas 4 de gestación con un peso de 2.300 gramos, un Apgar de 9-10,
con buena evolución clínica, le dieron el alta a las 48 horas de vida. El crecimiento pondoestatural es satisfactorio. El plan de inmunizaciones está completo. Al examinar a la niña se observa que sonríe cuando la mamá le habla y la temperatura axilar es de 36,5, la fontanela anterior es normal, no tiene ninguna erupción cutánea ni rigidez de nuca. En las narinas se observan secreciones serosas y la orofaringe está levemente congestiva. Tiene una frecuencia respiratoria de 60 por minuto con leve tiraje intercostal y subcostal. La frecuencia cardíaca es 140 por minuto con ruidos netos y silencios libres. A la auscultación pulmonar, la expiración es prolongada y aparecen sibilancias difusas bilaterales. El abdomen es globuloso, blando, depresible e indoloro. Se palpa el borde inferior del hígado 3 centímetros por debajo del reborde costal, con un borde superior en el octavo espacio y un polo de vaso. Genitales, osteoarticular y neurológico normal. La doctora le indica a la enfermera del centro de salud que prepare una nebulización con 4 gotas de salbutamol y les explica a la mamá y a la abuela que luego de nebulizarla la volverá a auscultar. Sonia, de 22 años, Jorge, de 24, fumador de 10 cigarrillos diarios y celeste, viven en una casa de material con piso de baldosas, cocina y baño instalado. Vive con ellos Fantasma, el gato que les regaló la vecina cuando nació Celeste, quien cuando puede duerme debajo de la cuna de la niña. Escucha. Ofertas. ¿No estaríamos hablando de un board? Porque es el tercer episodio de la... Puede ser, muy bien. ¿Qué tenemos? Una resistencia sana, sin antecedentes perinatológicos de importancia, sin antecedentes patológicos, excepto aparentemente un reflujo que estaría mejorando. Cuéntenme un poco los antecedentes familiares o de la vivienda, a ver qué tenían cosas ahí como para pensar. Y después te dejo hablar, Julián. No, eso iba a decir que eran los antecedentes, por un lado la mamá, que refiere episodios cuando era chica de, también podríamos decir, broncoespasmos. Bien. Y después con respecto a la casa, que los padres son fumadores, que viven en la misma casa, y también tienen un gato que los pelos del gato son bastante alérgenos. Muy bien. Perfecto. Y en este episodio actual, ¿qué tiene la niña? A ver. En este episodio presentó fiebre. Eso, se presentó fiebre. Entonces estamos en una paciente aparentemente hiperreactiva, porque sería su tercer episodio, pero su primer episodio febril. Entonces, ¿qué hacemos con esta niña? ¿Qué le hizo la doctora y le dijo a la enfermera? Le hizo broncodilatadores. Eso, la evaluó, evidentemente la evaluó y le hizo una evaluación clínica y en su cabeza pensó, este score de tal, ¿es menos de 4? ¿La puedo mandar a la casa a la chica esta? No. ¿Está para internar? No está para internar, porque está en buen estado general, dice que se comunica con la mamá, se ríe, pero tiene 60 de frecuencia respiratoria, y tiene 140 de cardíaca, y tiene tiraje, y tiene sibilancia. Entonces, mentalmente, el score de tal es un score de tal con una gravedad moderada. Entonces, ¿qué dijo la doctora? Le hago una internación abreviada. O sea, la mando a nebulizar o la mando a hacer una PAF, la evalúo en 20 minutos, le vuelvo a hacer otra PAF y después veo. Le hago una serie de broncodilatadores, o sea, 2 PAF o una nebu cada 20 minutos durante 1 hora, 3 veces. Le hago, a los 20 minutos le hago, y a los 20 minutos le hago y después la evalúo. ¿Está? Si ustedes tuvieran que pensar todo eso que me contaron entre todos, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Es un BOR, probablemente de causa infecciosa, en un paciente con antecedentes e hiperreactivo,
acá se metió algo. Como tiene 5 meses, puede ser una bronquiolitis, más allá que sea su tercer episodio. ¿Está? Podría ser una bronquiolitis. Si yo quiero saber la etiología, ¿qué le hago? Un aspirado de moco nasofaringeo y lo mando a analizar y digo, che, a ver, fíjate si tiene un sincicial acá. ¿Está? Bueno, ese es un paciente que se les puede presentar en la guardia. Vamos al segundo caso. Profe, una pregunta. Sí. Con la fiebre, en este caso, ¿nos haría pensar el origen infeccioso? Si la paciente hubiera venido sin fiebre y con agitación, ahí sí pensamos en las causas externas, como el gato y el humo de tabaco, ¿sería? Tal cual. Pero también las causas externas, Rocío, nos sirven para que esta niña, ante un episodio infeccioso, reaccione hiperreactivamente. Porque no todos los niños que tienen esos antecedentes a lo mejor tienen un broncoespasmo tan grave o tan severo como este, o tan importante. Claro, o sea, se podría presentar con fiebre, pero no hiperreactivo. Y una virosis, claro, la garganta, qué sé yo, y nada más. Bueno, vamos al caso clínico 2. Dice, Florencia tiene 7 meses de edad, concurre a la consulta con Sabrina, su mamá, por presentar rinitis serosa hace 48 horas. Temperatura 24 horas antes de 38,9 y tos seca desde anoche, se ahoga con la tos y vomitó en 2 oportunidades. La mamá la nota muy agitada. Es su primer episodio. La mamá relata que hace 3 días internaron a su sobrino de 1 año por un cuadro similar con el que Florencia está en contacto habitualmente. Como antecedentes familiares, la abuela materna es asmática. Como antecedentes personales fue un término de peso adecuado. Antecedentes perinatológicos sin particularidades, tuvo lactancia materna exclusiva, está bien inmunizada, ambiente libre de tabaco, concurre a la guardería desde el 6º mes. No tiene otros antecedentes familiares. Al examen físico está eutrófica, tiene una temperatura de 38 grados, una cardíaca de 130, respiratoria de 65, tiraje sub e intercostal, sibilancias bilaterales, otoscopía normal, hígado, borde superior, 6º espacio intercostal, borde inferior 4 centímetros por debajo del reborde. Resto SP. ¿Qué hacemos con Florencia? Por los datos que nos brinda la historia clínica, podríamos pensar en un síndrome bronquiolítico, considerando que el primer episodio y, bueno, todos los datos que nos da la clínica que ella presenta. Perfecto. También el antecedente de contacto con un niño de 1 año que también tuvo un síndrome parecido. Entonces muy bien. Puede haber sido un contagio. Y también va a una guardería, que también es un sitio de contagio. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo tuviera que pensar, este es un caso bastante claro de un síndrome bronquiolítico o una bronquiolitis enfermedad. ¿Está? Diferente del otro. Fíjense que el otro era el tercer episodio, entonces lo más probable es que el otro fuera una infección, intercurrencia viral que les generó otra vez el broncoespasmo, el tercer episodio. ¿Estamos? ¿Qué hacemos con la bronquiolitis? Si no está tan grave, es cordetal. Si no está tan grave, la mandamos a la casa, le decimos dale la leche más fraccionada, ponerla en posición semisentada, hacerle la kinesioterapia respiratoria. Si está más grave, a lo mejor lo tenemos que internar y le ponemos oxígeno. Caso clínico 3. A ver, presten atención en este me gusta. Estela concurre con su hijo Joel de 2 años, quien presenta un cuadro de tos pertinaz productiva ruidosa que mantiene al niño en un estado de enfermedad casi permanente. El cuadro presenta remisiones ocasionales, pero nunca llega a desaparecer del todo. Periódicamente se complica con fiebre, inapetencia, aumento de las secreciones que le traen dificultad respiratoria y más tos que a veces termina en un vómito. La madre no recuerda ni cómo comenzó la enfermedad, pero tiene la sensación de que fue a pocos meses de nacido. Habitualmente recibe un tratamiento con nebulizaciones y antibióticos orales, con lo que el cuadro se atenúa sin desaparecer. Al examen físico el paciente tiene un aspecto de malnutrido leve, tiene una palidez cutánea mucosa, una frecuencia respiratoria de 40 por minuto
afebril, rales subcrepitantes medianos y gruesos a predominio derecho. No tiene sibilancias, se oculta un soplo sistólico 1/4, el resto sin particularidades, madurativamente es normal. La madre trae varias radiografías, todas muestran buena expansión pulmonar, no hay imágenes compatibles con condensación, ni malformaciones con imagen hiperlúcida o hiperdensa. En el lóbulo basal derecho, los trazos bronquiales son más gruesos que lo normal. El resto del parénquima presenta infiltrados biliofugales. La silueta cardíaca es normal, tiene un hemograma de uno de los episodios febriles que muestra una leucocitosis moderada con desviación a la izquierda. ¿Y? Para mí es un BOR y este chico hay que estudiarlo, porque ya hace 2 años casi, desde que nació prácticamente está con episodios constantes. Bien. Y por las características del paciente, ¿qué le pediríamos? Para ver si tienen tuberculosis. Para descartar, porque la radiografía puede ser que no me muestre nada. Ajá. Calculo que en todo este tiempo se lo hicieron, pero si no se lo hicieron, descartarlo de alguna vez. Bien. ¿Qué otra cosa? Un ecocardio. Un ecocardio, perfecto, pues tiene un soplo, está agitado, no crece bien, perfecto. No, y aparte todos los cuadros, si bien en algunos presentó fiebre, pero por lo general no son febriles. Ajá, muy bien. Y que alguien dijo otra cosa por ahí que también es lo que corresponde descartar. Pero por la clínica que presentaba, la palidez, la malnutrición y toda la fibrosis quística. Perfecto, Más que si hay muchas secreciones. Muy bien, Valeria. Entonces, fíjense cómo con la misma presentación clínica en agudo, o sea, en la guardia te llega un chico que tiene broncoespasmo, uno puede pensar todo este abanico de posibilidades. Y no a todos le vamos a pedir todos los estudios, porque si no, sería enloquecedor. Entonces, de acuerdo a cómo está el paciente, más allá de sus antecedentes, o sea, cómo está en el momento de la consulta, pero siempre pensando en los antecedentes familiares, en los antecedentes personales, en cómo vemos el estado de nutrición de ese paciente, en qué comunidad vive, y todo, uno puede ir orientando los diagnósticos y pidiendo los exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico final, más allá de que en el medio, como el niño lo que tiene es un broncoespasmo y tiene un aumento de la cantidad de las secreciones, el tratamiento, más allá del tratamiento específico a lo mejor de alguna patología, va a ser siempre el mismo. La kinesioterapia, la oxigenoterapia, la posición semisentada, la aspiración de secreciones, la utilización de broncodilatadores y de antiinflamatorios, o sea, el salbutamol y los corticoides, y a veces requiere utilizar el antibiótico. Y a veces requiere hacer a lo mejor algún diurético, porque si es una cardiopatía, está lleno de secreciones porque está teniendo un edema agudo de pulmón. Entonces le hacemos el diurético. Pero básicamente todos van con oxígeno, todos van con kinesioterapia, todos van con aspiración de secreciones, muchos con salbutamol, algunos con corticoides para desinflamar, algunos pocos con antibióticos y con el tratamiento más específico. A todos en la guardia le vamos a pedir un hemograma, básicamente una reactante de fase aguda, hacemos la oximetría de pulso o hacemos un estado de ácido base arterial, a todos le pedimos una placa de tórax frente y a partir de ahí arrancamos y vemos. ¿Quedó clara esta tutoría? Sí, profe. ¿Dudas? Sí. El ácido base arterial en los bebés, ¿cuál es el sitio de punción?
habitualmente tratamos de que sea radial. Tratamos de sacar radial. Algunos, cuando el bebé está muy mal o está mal perfundido y no pueden, le sacan femoral. Pero uno trata de no hacer una punción arterial femoral fundamentalmente porque es un lactante, usa pañal, entonces ya queda, hay una solución de continuidad en la piel en un lugar sucio. Entonces uno trata de que sea radial, pero si no es radial, es femoral. ¿Sí? Bueno. Nos vamos a la otra tutoría. Vamos al lactante con tos y agitación, que hablamos de las IRAB. ¿Qué son las IRAB? Son las infecciones respiratorias agudas bajas. Eso es una IRAB, una infección respiratoria aguda baja. Recuerden que es una de las causas principales de muerte en los menores de 5 años en nuestro país. Las primeras son las malformaciones congénitas, dentro de las cuales están las cardiopatías. Después están todo lo que fueran las sepsis neonatales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los asfixiados y los prematuros. Y la otra causa de muerte en menores de 5 años son las infecciones respiratorias agudas bajas. Bien. A ver. Vamos a ver qué pusimos acá. La infección respiratoria aguda baja está dentro de las 5 primeras causas de defunción en niños menores de 5 años. Es la primera causa de consulta pediátrica, siendo una importante proporción por BOR y neumonía. El 60% de los menores de 1 año y el 50% de los menores de 5 padecen seguramente un episodio de IRAB en el transcurso de 1 año. El factor de riesgo común es el bajo nivel socioeconómico, y la causa más frecuente de infección respiratoria baja es la viral. Desarrollar un IRAB grave y poder describir lo que es la diferencia de una neumonía típica como atípica. Cuando yo estoy en presencia de un paciente con fiebre, de una infección y sospecho una infección respiratoria baja, lo que tengo que buscar es si el niño tiene factores de riesgo para padecer una infección respiratoria aguda baja grave. Porque todo el mundo puede tener una bronquitis o una neumonía o una neumonitis, pero no todos van a requerir internación, no todos van a morir. Entonces yo lo que tengo que tener en mente, en cuál de todos estos niños me va a llegar a la guardia con dificultad respiratoria, con tos y fiebre, tengo que decir, che, tengo que abrir el ojo, lo tengo que internar a este tiene factores, comorbilidades que hagan que esta infección respiratoria sea más grave que en otro bebé. Entonces, ¿cuáles son esas comorbilidades o esas situaciones que hacen que una IRAB se transforme en grave? A ver. Puede ser los factores de riesgo propios del niño, como la prematurez, el bajo peso al nacer, si está nutrido o no. La desnutrición es un factor de riesgo, la falta de la lactancia materna, la vacunación incompleta. También otros factores como los factores del medio, la contaminación ambiental y domiciliaria, las condiciones de hacinamiento, las estaciones como por ejemplo la época invernal, son las más que ocurren más infecciones, el nivel socioeconómico, y también los que son más graves son los niños menores de 3 meses, los prematuros, desnutridos, con cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas y las inmunodeficiencias. Muy bien. Entonces, como para resumir, tenemos factores inherentes al propio niño, al huésped, entonces serían la edad,
Los antecedentes perinatológicos, que vos muy bien dijiste, Pedro, no es lo mismo una neumonía en un paciente que ha sido prematuro o que ha sido un asfixiado que en un niño que nació con 4,5 kilos y creció bien. Un tomoteta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Por la las leche materna inmunoglobulinas. Tiene, claro, le pasa las defensas. Ahí está. ¿Qué más? Tanto inmunoglobulinas como células, linfocitos. Muy bien. Y también bacterias que colonizan el tracto digestivo y también ayudan forman la flora. Perfecto. Después entonces tenemos un niño que tiene a lo mejor comorbilidades. No es lo mismo tener una neumonía en un niño sano que en un niño que tiene una cardiopatía congénita. Entonces, las comorbilidades, dijimos. Esas son las inherentes al niño, las enfermedades previas. Bien. Al medio, muy bien dijeron ustedes, entonces vivir hacinados, vivir en lugares donde haya fábricas, que fumen adentro, un mal nivel socioeconómico, que los padres sean, que no hayan ido a la escuela, que sean jóvenes, que no puedan cuidarlos, no les puedan aportar un trabajo. Y después los antecedentes familiares, ¿sí? Antecedentes patológicos familiares, o sea, antecedentes de padres asmáticos, de padres con inmunodeficiencia. Entonces, todo eso hace que esos sean los factores de riesgo, ¿sí? Que me van a hacer cambiar la conducta a lo mejor en cuanto a mi proceder en la guardia y así lo interno o no. Quiero que escuchen esto, no me van a hacer cambiar la conducta con respecto al tratamiento. Porque el tratamiento es el mismo, el germen que está causando la neumonía o el virus que está causando la neumonía es el mismo. Entonces, que el pibe viva en una casa todo hacinado, no quiere decir que yo le voy a dar un antibiótico para matar elefantes. Le voy a dar el mismo antibiótico a un niño que está en la casa tomando el jarabito, nada más que el interno, porque si viven todo hacinado y la madre tiene 17 años y se droga, no se lo va a dar al antibiótico, entonces la interno. O si es medio desnutrido, o está muy agitado, o tiene una cardiopatía, el interno y se lo paso por vena al antibiótico. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué es una neumonía? La inflamación del parénquima pulmonar. Ajá. A ver si puedo pasarle. Esperen un poquito que quiero ver. Hay un PowerPoint. Ah, ahí está. Que en base a eso podemos ir a hablar de neumonía. Esperen, ahora viene la doctora que es la técnica. ¿Ven? Sí. Bueno. Yo no sé cómo se pasa esto. Pero no pasa. ¿No se ve? No. Ahí cambió. Sí, se ve. Pero tenemos que ir a la definición. Ahí está. Tengo que ir a la primera, acá. ¿Ustedes ven? Sí. Pero ahora no se cambió. Estamos viendo la diapositiva 3, me parece. Claro, me parece que lo tenés que hacer chiquitito. Ahí está. Ahí está. Ahí está en definición. Ahí está. Bueno, entonces ahí está la definición, que es la infección aguda del parénquima pulmonar que tiene signos de ocupación alveolar y radiológico de opacidad. ¿Cuáles son los signos clínicos de ocupación alveolar? Puede ser la Consolidación. presencia de consolidación. Ajá. ¿Cómo? Sí, Creo que, a ver. Clínicamente sería la consolidación que se va a manifestar a través de matidez,
aumento ¿cómo era la percusión? Del frotis vocal, del frémito vocal, perdón. Muy bien, entonces lo que tenemos acá se llama síndrome de condensación o síndrome de consolidación, que entonces, perfecto, como dice Julián, cuando uno lo percute, no hay aire, hay ocupación del alvéolo por secreciones, sin aire. Entonces la va a hacer mate, no va a ser timpánico, no va a ser, ¿sí?, sonoro como en un tórax. Y entonces cuando yo me pongo el estetoscopio, la entrada de aire, ¿cómo va a estar? Y disminuida. Disminuida, va a haber hipoventilación. Y si escucho algún ruido, ¿qué voy a escuchar? Los rales. ¿Qué rales? Los crepitantes. Crepitantes, muy bien. Los subcrepitantes, ustedes recuerden que son secreciones en la vía respiratoria, que se movilizan con la tos y están presentes en ambos tiempos respiratorios, ¿sí? Los rales crepitantes es el aumento del ruidito al final de la inspiración. Si uno se mueve hacia el pecho al lado de la oreja, es el ruido del ral crepitante. Y es síntoma sinónimo de ocupación alveolar. Entonces, es la infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos de ocupación alveolar y radiológico de opacidad. Y miren esto, sin pérdida de volumen. Porque yo tengo en la radiología una opacidad, pero el volumen se me achica, tengo que pensar que tengo una telectasia. Yo tengo una opacidad sin pérdida de volumen, tengo una neumonía, o tengo una masa ocupante ahí de espacio, algo que me está ocupando, ¿no? Que puede ser de localización única o múltiple. Y otra definición sería, es una infección aguda del parénquima pulmonar que se caracteriza por la aparición de fiebre y o síntomas respiratorios que junto con la presencia de infiltrados pulmonares nos genera, que vemos en la radiografía de tórax, eso definiríamos la neumonía. Y fundamentalmente la neumonía aguda en la comunidad aparece antes del ingreso del hospital, dentro de las 48 horas posteriores a que yo interné al paciente o después de las 72 horas de la vida. Eso sería la neumonía de la comunidad. Todo lo que aparece durante la internación, después de las 48 horas posteriores a la internación y antes de las 72 horas de haberme ido, es considerado una neumonía intrahospitalaria. ¿Estamos? Esa definición nos va a cambiar, que sea intranosocomial o que sea de la comunidad, más que todo para el germen y el tipo de tratamiento que yo voy a instaurar. No es lo mismo un germen de la comunidad que un germen hospitalario, para hacer esa diferenciación. A ver si voy pasando yo, si se ve bien. Bien. Bueno, esto ya más o menos lo hablamos de la causa de muerte y todo lo que toca la infección respiratoria aguda baja. Y acá era un poco lo que hablábamos antes según la anatomía patológica. Una neumonía lobar multifocal, como decíamos, múltiple, o puede ser unilateral o bivasal, o sea, cuando es multifocal generalmente ya es un criterio de internación. La neumonía necrotizante, la neumonía intersticial, que es un poco lo que después vamos a hablar en neumonía típica y atípica, ¿sí? Y esto ya también lo hablábamos, que no es lo mismo una neumonía en un huésped inmunocompetente o que no tenga muchos antecedentes perinatológicos o personales que en un inmunosuprimido con determinadas patologías que te hagan más grave esta patología. Acá lo que ya le expliqué recién, de la diferenciación de la neumonía aguda de la comunidad, que es la que se agarra el nene en cualquier lado sin estar internado, y otra es la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que es la que se produce dentro o asociada al respirador también puede ser. NAC es neumonía aguda de la comunidad acá, por si no saben, si lo ven escrito en algún lugar. Y es lo mismo, neumonía aguda de la comunidad, neumonía bacteriana o neumonía sola. Acá ven las placas. ¿Ven las placas de tórax? Sí. En la primera placa, en la que tienen a su izquierda, ¿dónde ven la consolidación? Y sería pulmón izquierdo. Muy bien.
Acá, ¿lo ven ahí? Lóbulo superior sería ahí. O Lóbulo ápice superior. del inferior. Sí. Ah. ¿Y a la derecha dónde lo ven? ¿Qué ven a la derecha? En la otra placa. Ya se ve un poco más difuso. Puede ser también con una afección pleural, ya con derrame. Hay como una consolidación en el pulmón derecho y también, sí, más que nada está casi comprometido todo el pulmón izquierdo, digo. Bien. Ahí, es bilateral esta neumonía. Y fíjense, ustedes en el pulmón derecho pueden seguir bien la silueta cardíaca, o sea que la afectación está en los segmentos posteriores. En cambio, en el pulmón izquierdo, fíjense cómo se desdibuja la silueta cardíaca. Entonces, ustedes pueden inferir que la afectación puede estar en todos los segmentos anteriores del lóbulo inferior. Tienen que repasar segmentación broncopulmonar. Entonces, en base a eso uno puede mirar. Sigamos. Bueno, los factores de riesgo, que también ya lo hablamos, el tema de perinatales, la prematurez, el bajo peso, la ruptura prolongada de membrana, antibióticos maternos, los personales, que también ya lo vimos, y los ambientales, que eran un poco lo socioeconómicos, el hacinamiento, la madre analfabeta adolescente, la contaminación ambiental. Todas esas cosas nos llevan a ver si se interna más por una cuestión médica que por una cuestión social. Y acá en la etiología lo importante es que generalmente estas neumonías son de origen viral. O sea que muchas veces uno le pone antibióticos innecesariamente. Entonces lo que nos va a llevar a poder estudiarlo, como antes decía Flor, que se puede hacer un hisopado nasofaríngeo, que yo más o menos le expliqué el otro día a los chicos, los virus que podía llegar a detectarse en ese moco del lactante. Cuando uno tiene aislado una etiología viral, puede mantener una conducta expectante con el tema del antibiótico, porque en general no necesitan antibióticos los virus, ¿sí? Por más que uno tenga una consolidación a nivel pulmonar, o sea, las placas, por más que veamos la placa como vimos, por ejemplo, en la primera recién, que tenga una consolidación, que vos digas, uy, es una neumonía, tranquilamente puede ser viral. Es como las placas en la garganta. Cuando uno tiene placa en la garganta, no significa que sí o sí sea bacteriano, ¿sí? La etiología la vamos a poder ver con otra cosa, con la afectación del estado general, con la fiebre, con el laboratorio, a ver si está desviado o no a la izquierda, si tiene leucocitosis, con otros estudios como por ejemplo los hemocultivos, el panel viral, pero no con la placa en sí, la radiografía y la consolidación, ¿sí? Esto para que no se asusten si ven esta consolidación y ya enseguida le quieran indicar antibióticos. Aparte porque sabemos claramente que los virus son la mayoría, ¿eh? De todas maneras, si ustedes no tienen todas las posibilidades y ven un chico con un mal estado general, mucha fiebre y un hemograma con 20.000 blancos y desviación a la izquierda, le ponen el antibiótico. Entonces, para poder poner el antibiótico, nosotros tenemos que conocer la etiología. Más allá de que sabemos que la mayoría de las veces son virales, cuando sospechamos que son bacterianos, ¿cómo hacemos para sospecharlo? Porque la positividad de los hemocultivos en las neumonías entre el 10 y el 30%. Yo no voy a estar esperando a ver si me crece algo en el hemocultivo para ponerme el antibiótico. Porque además tampoco en el 70% de los casos no crece nada en los hemos, porque justo cuando le pinché y le saqué sangre no tenía el periodo de bacteriemia. Entonces yo puedo orientarme hacia la etiología según la edad del paciente. Desde el nacimiento a las 3 semanas tenemos una etiología, entre las 3 semanas y los 3 meses tenemos otra, de los 4 meses a los 4 años tenemos otra etiología y mayor de 4 años tenemos otra etiología que está presente. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que este bebé nació hasta las 3 semanas, ¿de dónde va a sacar los gérmenes ese bebé? En el hospital. Sí, del canal del parto. No, porque esto es de la madre, del canal del parto. Sí, porque en el hospital estuvo 2 días, se fue.
son los gérmenes del canal del parto. Entonces, ¿por qué está colonizada esa señora? ¿Qué tiene esa señora en el canal del parto? Tiene del grupo B. Perfecto. Enterobacterias. Perfecto, el germen es gram negativo. Entonces, siempre el tratamiento de un recién nacido, de un neonato hasta las 3 semanas, primero fundamentalmente es internado, ¿no es cierto? No nos cabe ninguna duda. Todos los niños menores de 3 meses con neumonía se internan, ninguna duda. Lo interno. Y el tratamiento empírico inicial, ¿qué va a ser? Para tratar el estreptococo de la madre, o sea, un gram positivo, y toda la flora gram negativa, ¿sí? Entonces es doble plan. ¿Con qué? Con un betalactámico que va a ser ampicilina, para tratar los gram positivos, y puede ser con una gentamicina. Ay, no me sale el grupo. Un aminoglucósido, ahí está. Que en general la elección es gentamicina. Entonces siempre el tratamiento empírico inicial de una neumonía en un recién nacido es ampicilina más gentamicina. Porque siempre voy a tratar lo mismo. Fíjense después la etiología. A partir de las 3 semanas y hasta los 3 meses, tengo un poco durante el periodo neonatal ampliado. Tengo que pensar que puede tener lo de la madre. Pero ya el chico está en la casa, tiene hermanitos, puede ir a la guardería, entonces aparecen ahí los virus, como el virus sincicial respiratorio, el influenza, el parainfluenza, y aparecen otras bacterias que son de la comunidad, que son el neumococo y el Haemophilus influenza. ¿Sí? Y también, si entre las 3 semanas y los 3 meses y el lactante no está tan en mal estado general y está febril, pero tiene una tos, en lo que hay que pensar, más allá de todo esto que está escrito ahí, en la clamidia. ¿En cuál clamidia? ¿En la neumoniae o en la trachomatis? La neumonía. No. No, es la trachomatis, porque es la que tiene colonizada la madre. Sí, en general el bebé, aparte de esa tos y de la neumonía o neumonitis, tiene conjuntivitis. La mamá, te vas para atrás y le decía a la señora, ¿vos tuviste mucho flujo en el embarazo? Sí, tuve flujo. ¿Tenía olor? Y sí, tenía olor. Entonces uno hace el diagnóstico retrospectivamente, con antecedentes, ¿sí? Bueno, más allá... Profe, ¿y el plan cambia? ¿El antibiótico en ese caso? Cambiar, después vamos hablando del tratamiento. Después vamos a ir con la etiología. De los 4 meses a los 4 años, entonces ahí ya desaparecen las bacterias del canal del parto, ahí ya la clamidia trachomatis no está, el estafilococo del grupo B no está, los gram negativos no están, y aparecen en primer lugar los virus, y después neumococo, hemófilos. Fundamental. Y a partir de los 4 años aparecen, además del neumococo, el hemófilus ya desaparece porque ya está recontra bien vacunado, el chico tiene las 3 dosis del refuerzo. Aparecen los de las comunidades cerradas, o sea, los de los niños que van a las guarderías, que a lo mejor ahora se da antes de los 4 años también porque van a la guardería de chiquito, que son el micoplasma neumoniae y la clamidia neumoniae. Digamos. Bueno, otros agentes que no nos tenemos que olvidar, fundamentalmente 2, la Bordetella pertussis, que da la tos convulsa, que da un síndrome coqueluchoide, y la tuberculosis, y la difteria en los menores de 3 semanas de vida. Bien, no. Bueno, entonces el diagnóstico clínico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene una neumonía? Va a tener manifestaciones generales como cualquier infección, fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general, ¿sí? Y después las infecciones propias de la vía respiratoria, la taquipnea, la respiración superficial, el quejido, tos, la sibilancia, la aleteo, todo lo que sea de dificultad respiratoria. Ustedes este axioma se lo tienen que acordar siempre. Un paciente en la guardia con tos, taquipnea y tiraje,
o tiene una neumonía o tiene un broncoespasmo. ¿Está? Ustedes se encuentran con un niño que tiene tos y tiraje, o tiene una neumonía o tiene un broncoespasmo. Y lo van a dilucidar ¿cómo? Con el estetoscopio. Si es bilateral, si hay expiración prolongada, si no hay una zona de hipoventilación, si hay reales subcrepitantes bilaterales, lo más probable y sibilancia es un broncoespasmo. Pongo el estetoscopio en un campo, escucho perfecto. Me voy al otro campo, escucho un quejido por encima del lugar donde escucho la hipoventilación, escucho lo crepitante, no me queda duda que es una neumonía. ¿Está? Entonces, los signos de la neumonía, y dice taquipnia, tiraje, disminución de la movilidad del hemitórax, aumento de las vibraciones vocales, disminución de la entrada de aire con crepitante. Puede haber signos de irritación pleural cuando la neumonía se complica. ¿Cuáles son esos signos de irritación pleural? El dolor en puntada de costado, la hipoventilación más marcada, esos son signos de por ahí un derrame. Y después signos de infección extrapulmonar cuando la neumonía hace una sepsis, ¿no es cierto? Bueno. Acá estamos entonces en la clínica de la neumonía aguda bacteriana de la comunidad típica bacteriana en la forma clásica de presentación en los niños mayores. Tiene la fiebre, tiene los escalofríos, se afecta el estado general. Hay un dolor torácico a veces, expectoración purulenta y la ocultación es bien focal con hipoventilación reales crepitante del soplo tubal. Y después ahí me pueden aparecer las neumonías atípicas. ¿Sí? Esto es todo. Las neumonías atípicas se caracterizan por un comienzo más lento de síntomas catarrales con fiebre moderada, tos seca irritativa, a veces dificultad respiratoria. Pueden ser las virales o pueden ser las que ocurren por Mycoplasma pneumoniae o por Clamidia pneumoniae. ¿Sí? No tienen una afectación tan marcada del estado general, tienen sibilancias, en general son bilaterales, hay muchos, son más ruidosas, pero con menos hipoventilación. ¿Sí? Bueno, exámenes complementarios, lo que dijimos antes, ¿qué hacemos? Y acá vamos a ver radiologías, fíjense. Esta es una placa con una neumonía del lóbulo superior derecho. Fíjense cómo está todo ocupado. Acá tenemos lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Fíjense esta como es una neumonía por micoplasma, tiene un infiltrado intersticial bilateral. ¿Lo ven? Y no está la consolidación. Ahí hay otra neumonía. Eso, miren, era un neumococo. Una neumonía redonda. Y esto, fíjense cómo a veces es indistinguible. Esto es un parinfluenza, lo que había dicho Lucía antes. Fíjense que a veces clínicamente sí, pero radiológicamente las neumonías por neumococo o por virus son indistinguibles. Entonces, para eso nos sirve el estado clínico, el hemograma, los otros análisis complementarios. Bueno, esto es lo que la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda. Yo después ustedes lo leen tranquilo, pero yo les voy a hacer un breve resumen como para que terminemos, porque se hizo un poco larga esta tutoría. Entonces, si nosotros tenemos que empezar con un tratamiento empírico inicial, lo primero que vamos a definir es el tratamiento de sostén, ¿no es cierto? Si el paciente está lo suficientemente grave o no, como para internarlo o mandarlo a la casa. Entonces, una vez que definimos eso, si tenemos que internar al paciente, ponerle un HP, hidratarlo, ponerle oxígeno, lo que fuera, vamos a comenzar con el tratamiento empírico inicial. Entonces, si es menor de 3 meses, yo tengo que cubrir gérmenes de la comunidad y gérmenes que vienen de la madre. Entonces, doble plan, ampigenta o cefotaxime o ceftriaxona. ¿Está? La cefalosporina de tercera generación cubren tanto los gram positivos como los gram negativos. Entonces puede usar cefotaxime solo o ceftriaxona sola o el doble plan antibiótico de ampicilina magenta. Yo paso los 3 meses. Voy a definir si lo voy a hacer ambulatorio o internado.
¿Cuál es el germen que mayor con frecuencia causa neumonía? ¿Cuál? Más allá de los virus. Tiene más de 3 meses. ¿Cuál es el primer germen que se me viene a la cabeza? El estreptoneumonía. El estreptoneumonía y el neumococo. Entonces, como nosotros no tenemos neumococos malos, los nuestros son medianamente sensibles o medianamente resistentes, si se quieren, o sensibles, voy a hacer tratamiento ambulatorio, amoxicilina. Si lo tengo que internar, no es que lo interno porque el paciente tiene un bicho más malo, el neumococo es horrible, no, el neumococo, lo que pasa es que lo interno porque a lo mejor el chico tiene comorbilidades, porque tiene una casa que no le van a dar el antibiótico, que lo que fuera, entonces le voy a poner ampicilina inicialmente, que tiene el mismo espectro. ¿Vamos? ¿Cuántos días se trata una neumonía? Entre 10 a 14 días. ¿Estamos? Si yo pienso que hay presencia de un micoplasma o de una clamidia, lo que llamo las neumonías atípicas o las neumonitis, en ese caso, en lugar de un betalactámico, le voy a dar un macrólido. ¿Cuál macrólido? En general la eritromicina es la mejor, pero ¿cuál es el problema de la eritromicina? Es muy dibacteriótica y hay que darla cada 6 horas. Entonces la madre, al cuarto día, cuando lo ve bien, ya no se la da más el antibiótico. ¿Está? Entonces habitualmente usamos claritromicina, que se da cada 12 horas. Con 7 días estamos bien. ¿Estamos? Me faltan las clases magistrales. ¿Se puede usar penicilina en el neumococo? Sí, se puede usar penicilina en el neumococo. Lo que pasa es que ¿por qué no usamos peni en los menores de 4 años? Porque yo, aparte del neumococo, tengo que estar pensando que puede tener un hemófilus. Y la penicilina, el hemófilus no lo cubre. En cambio, sí, la ampicilina cubre el hemófilus influenza, que es la segunda causa de neumonía en los menores de 4 años y fundamentalmente en los menores de 6 meses que no están vacunados. Entonces la ampicilina y la amoxicilina cubren bien el hemófilus y la peni no. Razón por la cual yo penicilina la uso en los mayores de 4 años, que sé que o es un neumococo o es un estreptococo del grupo del beta hemolítico. Bueno, complicaciones de las neumonías. ¿Cómo se me complica una neumonía? Puede ser que sea una neumonía necrotizante, que el germen sea agresivo y pueda hacer un absceso pulmonar. Puede ser que haga un germen agresivo, que haga un derrame pleural, con las complicaciones locales. Puede ser que haga una sepsis a punto de partida respiratoria. Y el neumococo que puede causar meningitis. También, tal cual. Hace la sepsis y hace la bacteriemia y se instala en la meningitis. ¿Sí? Cuando yo tengo una complicación, como por ejemplo un derrame o una supuración pleuropulmonar, le quieren tirar con un Novum, ahí van, se compran el coso, le tiran con esto, bueno, no tiene sentido, porque el germen sigue siendo el mismo, la complicación es mecánica, se derramó y se hizo pus en la cavidad pleural. Entonces yo le pongo ampicilina, a lo mejor a una dosis más alta, pero sí o sí tengo que hacer un drenaje de esa cavidad. Porque yo le saco el tratamiento de las supuraciones pleuropulmonares, además del antibiótico, que en general es ampicilina, porque ¿cuál es el germen más supurativo? El estafilococo. Pero por frecuencia, yo tengo que pensar que tiene un neumococo el paciente. ¿Por qué? Porque por frecuencia, de cada 100 neumonías, 99 son por neumococo. Entonces yo agarro 100 estafilococos, probablemente el 50% se me derrame. Y si agarro 100 neumococos, no se me derraman el 50%. Pero en la frecuencia y la aparición de neumococo en la neumonía hacen que todas o la mayoría de las supuraciones pleuropulmonares sean por neumococo. ¿Está claro? Entonces el tratamiento antibiótico es ampicilina, a una dosis un poquito mayor, a dosis de derrame, 200 a 300 miligramos kilo día. Pero siempre drenaje pleural bajo agua.
Y a veces, cuando no mejora, bueno, a veces habrá que hacer una toilette quirúrgica, son ya complicaciones más. Cuando las complicaciones son afectadas al parénquima, puede haber absceso, puede haber neumatocele, entonces el tratamiento ahí hay que pensar que puede haber un estáfilo, que puede haber algunos otros gérmenes, podemos llegar a cambiar el tratamiento antibiótico, porque evidentemente no anduvo bien con la AMPI, pero son situaciones particulares. No hay nada más. Eso, mira esa imagen, la del absceso. Fíjense, eso es un absceso pulmonar, una imagen redondeada con un nivel hidroaéreo. El absceso tiene líquido y tiene aire. ¿Ven? Es como si vieran la cámara gástrica. O un nivel. ¿Está? Es un neumatocele, ven la imagen radiolúcida ahí. Eso también, una neumonía necrotizante. No tengo ninguna derramada, no. El solo otro día les expliqué más o menos que se puede ver la línea de espesamiento pleural, los senos costofrénicos están acostados, están ocupados, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dudas de neumonía? ¿Dudas? Nada. ¿Duda de bronquiolitis de Bohr? No, profe. Perfecto, nos vamos a ver entonces el martes que viene con la última tutoría que es fiebre en el menor de 36 meses. Y el jueves nos vemos con las prácticas. Jueves 8:30, no recuerdo a quién le toca, jueves 8:30 nos encontramos acá.